¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo acá desde Bogotá, Colombia. Son las 6:30 de la noche. Un saludo para todas las personas que están en Argentina, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Panamá, El Salvador, México, Argentina, Cuba, República Dominicana, etcétera. Un saludo a todas las personas que se encuentran en este momento conectadas. Hoy vamos a hablar sobre el derecho de petición, cómo hacer un derecho de petición. Antes de eso quiero compartir con ustedes, o más bien quiero solicitarles que si por algún motivo el audio no se escucha, si por algún motivo cae la señal, alguien me envíe por favor un inbox diciéndome pues qué es lo que está pasando, a ver, y detenemos un momento la transmisión y demás para que las demás personas pues también puedan verlo. Pero si ustedes no me hacen saber eso, pues va a ser muy difícil. Entonces, ahí necesito un poco de la cooperación de ustedes. Si la señal se cae, si el audio no se escucha muy bien, me hacen saber por favor y miramos a ver qué hacemos. Entonces, decirles un poco que Semana Santa, bueno, evidentemente no hubo transmisión porque todos estábamos viajando, todos estábamos descansando, entonces pues la idea era que todos pudiéramos descansar y nos pudiéramos enfocar en nuestra familia. Ya estamos después de Semana Santa y vamos a empezar con este Facebook Live de derecho de petición. ¿Por qué decidí hacer el Facebook Live sobre el derecho de petición? Porque el derecho de petición es la herramienta a través de la cual nosotros nos comunicamos en su mayoría con las entidades del Estado para hacerles solicitudes, para que por supuesto, entre otras, proteja, por ejemplo, nuestros intereses. Pero también porque he visto que además muchas personas no conocen y no saben hacer un derecho de petición, a pesar de que es algo tan simple y un arma, digamos, tan efectiva y tan útil. La gente no sabe hacer un derecho de petición. Entonces, digamos que en virtud de esta situación y estas condiciones, y conversando también con unos colegas de otros países en los que también existe regulado el derecho de petición, pues con base en eso fue que decidí hacer el Facebook Live en relación con el derecho de petición. ¿Qué vamos a hablar entonces o cuáles son los puntos que vamos a abordar para poder hablar sobre el derecho de petición? Primero vamos a decir qué es el derecho de petición, vamos a definir qué es el derecho de petición, luego vamos a mirar cuáles son los tipos de derecho de petición que existen. Luego vamos a hablar ahora sí de la forma en que se debe realizar un derecho de petición y en esa forma vamos a desarrollar el esquema o la forma en que se debe desarrollar el derecho de petición. Digamos que un poco la publicidad de hoy era, vamos a hablar de cómo se hace un derecho de petición, porque es que ustedes ponen en Google y ponen minuta o modelo del derecho de petición y ahí le aparece cuáles son más o menos como los pasos, pero no establece cuál es el desarrollo que en cada uno de esos capítulos, acápites o divisiones debe desarrollarse. Entonces, hoy vamos a hablar de eso. Primero vamos a hablar qué es el derecho de petición, vuelvo y repito. Vamos a hablar segundo cuál es la importancia del derecho de petición. Tercero vamos a hablar de cuáles son las formas o los tipos de derecho de petición. Y luego vamos a entrar ahora sí al quid del asunto, a establecer ¿cómo se debe redactar un derecho de petición? ¿Listo? Entonces, primero, ¿qué es un derecho de petición o por qué es importante el derecho de petición? Ya lo dije, porque es la herramienta a partir de la cual nosotros nos vamos a comunicar con el Estado en su mayoría o con entidades privadas. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien el Estado, por ejemplo, ¿cuál es la forma de comunicación del Estado frente a nosotros? Los actos administrativos. Y si ellos tienen actos administrativos como herramienta de comunicación entre el Estado y los administrados, pues los administrados tenemos como herramienta de comunicación entre los particulares y el Estado el derecho de petición. Entonces es apenas evidente la necesidad que surge de saber cómo elevar de forma correcta un derecho de petición. Segundo, ¿qué es un derecho de petición? Algo ya acabo de decir, es una herramienta a partir de la cual nos vamos a comunicar con el Estado o con entidades privadas a través de la cual le vamos a solicitar distintas cosas. ¿Listo? Puede ser que nos proteja un derecho, puede ser que nos remita información, que nos expida copias de algunos documentos, etcétera. Que ese es el punto que voy a abordar a continuación. ¿Cuáles son los tipos de derechos de información, los tipos de derechos de petición, perdón? El primero
es el relacionado con la solicitud de información y expedición de copias. Entonces acá el típico ejemplo es en el que yo, por ejemplo, elevo una petición a una entidad del Estado diciéndole: señor Estado, yo necesito que usted por favor me diga cuántos contratos ha firmado esta entidad a lo largo del año y que me remita copia de los mismos, por ejemplo. O también necesito que por favor usted me diga cuál fue la última atención médica que yo recibí en la entidad prestadora de salud, en la institución prestadora de salud, y que por favor expida copia de la historia médica. Entonces fíjense que eso es un típico ejemplo del primer tipo de derecho de petición, que es la solicitud de información y la expedición de copias. El segundo tipo de derecho de petición es el relacionado con el reconocimiento de un derecho. Entonces acá yo ya no voy a solicitar información ni voy a solicitar copias. Voy a solicitar que como consecuencia de que aparentemente yo reúno los requisitos establecidos por la ley para el reconocimiento de determinado derecho, esa entidad me reconozca el derecho. Verbigracia, el reconocimiento del derecho de la pensión. Entonces, si yo ya cumplo las semanas cotizadas y cumplo la edad establecida por la ley, yo elevo un derecho de petición al fondo de pensiones diciéndole: señor fondo de pensiones, como quiera que yo ya cumplo los requisitos establecidos en la ley, por favor sírvase reconocerme el derecho de pensión que yo tengo. Otro ejemplo del derecho de petición en su modalidad de reconocimiento del derecho es aquel, por ejemplo, en el que por algún motivo yo me considero lesionado en mis intereses y considero que me deben indemnizar los perjuicios causados como consecuencia de esa lesión, y en virtud de eso, pues yo elevo un derecho de petición solicitando que por favor, como quiera que se me lesionó un interés de forma injustificada, me reparen los perjuicios. Eso en cuanto al segundo tipo de derecho de petición, que es el de reconocimiento del derecho. El tercer tipo de derecho de petición es el relacionado con la presentación de una queja. Entonces yo puedo elevar un derecho de petición quejándome frente al Estado o frente a un particular respecto de determinada situación. Entonces un ejemplo típico y que sucede con mucha frecuencia es que nosotros nos quejemos ante los operadores de celulares o de internet. Entonces, oiga, que usted no me ha reconectado la línea, oiga, que no tengo internet y ya pagué, oiga, que no tengo televisión y ya pagué. Entonces fíjense cómo son quejas que a su vez están atadas con una solicitud de resolución del problema. ¿Listo? Y finalmente, el último derecho o el último tipo de derecho de petición es el relacionado con la consulta. Es decir, yo elevo un derecho de petición para solicitarle a la entidad respectiva, sea pública o privada, que me resuelva una inquietud que yo tengo. Entonces, ya que está tan de moda en el mundo el tema de Uber, de Cabify, es decir, de los servicios, de la prestación de servicios de transporte privado, entonces, por ejemplo, acá en el Ministerio de Transporte en Colombia, yo puedo elevar un derecho de petición, o la Secretaría de Transporte, decirle: yo quiero saber, por ejemplo, si la conducción o el desarrollo de actividad entendida como prestación del servicio a través de las plataformas Uber y Cabify es legal. Entonces, por supuesto, ellos deberán responder sí o no. Ahora bien, es importante tener presente que frente a este último tipo de derecho de petición, es evidente que yo tengo que elevar el derecho de petición frente a la entidad que tenga la competencia y los conocimientos para resolver la inquietud. Por ejemplo, si yo elevo ese tipo de petición que acabo de mencionar al Ministerio de Agricultura, pues evidentemente el Ministerio de Agricultura no tiene la competencia ni el conocimiento, porque el quid del asunto que yo estoy solicitando se me resuelva, pues no se relaciona con las competencias asignadas por la ley a ella, entonces a ese ministerio. Entonces es evidente que no me va a responder, sino que va a remitir ese derecho de petición a la entidad pertinente y competente. Hasta acá, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho qué es un derecho de petición, cuál es su importancia, cuáles son los tipos de derechos de petición. Ahora sí, habiendo dicho esto y sabiendo, digamos, teniendo unos lineamientos básicos, vamos a hablar de cómo se hace un derecho de petición. Ahora sí, vamos a hablar entonces de la forma de redactar un derecho de petición. Y lo primero que hay que decir es que cuando uno redacta un derecho de petición, él mismo tiene que tener una secuencia lógica, tiene que tener un orden lógico. Es que muchas veces los derechos de petición se niegan o no se contestan, que eso está mal, pero igual se dejan de contestar porque no se entiende muy bien cuál es el contenido de los hechos, de las pretensiones o de las proposiciones jurídicas que fundamentan mis pretensiones. Entonces, la finalidad de este video es dar un esquema lógico
y jurídicamente correcto para que ustedes puedan desarrollar de forma acertada su derecho de petición. Lo primero que hay que entender es que vamos a dirigir el derecho de petición. El derecho de petición es como una carta. Entonces, ¿uno qué hace con una carta? Uno lo primero que pone es a quién va dirigido. Y acá va el primer consejo. Dirijan el derecho de petición al representante legal de la entidad, sea pública o sea privada. ¿Por qué al representante legal de la entidad y por qué no simplemente el nombre de la empresa? Porque cuando el tema va dirigido directamente al representante legal de la empresa, todas las entidades, todas las unidades dentro de esa entidad, especialmente jurídicas, se activan. Entonces comienzan a correr efectivamente para darle una contestación pronta al derecho de petición dentro de los términos establecidos por la ley. Y acá hago un paréntesis, no voy a hablar de términos porque esto estamos simplemente hablando de formas y de fondo, y además porque el tema de términos varía de acuerdo a los países. Cierro el paréntesis y continúo. Lo envío al representante legal en tanto el representante legal puede ser objeto de sanciones como quiera o siempre y cuando no conteste las peticiones elevadas a él. Esa es la razón por la cual jurídica se pone en la tarea de resolver la situación de forma rápida, y no solo jurídica, sino todas aquellas entidades que todas aquellas áreas dentro de la entidad que de una u otra forma tengan relación con esa solicitud. Entonces, conclusión, mande el derecho de petición dirigido al representante legal primero para que le den más seriedad y segundo para que se lo contesten más rápido o al menos se lo contesten dentro del término establecido por la ley. Segundo, una vez usted establece a quién va dirigido, acto seguido usted tiene que identificarse. Entonces, claro, cuando yo hago una carta, pues yo digo, yo, David Peñuela, identificado con cédula de ciudadanía o con cédula de identidad, número ciudadano colombiano o lo que sea, en virtud de los artículos tal y tal y tal de la Constitución Nacional de mi país, me permito elevar la siguiente pretensión con base en los siguientes hechos. En ese párrafo que yo acabo de mencionar me estoy identificando. Es muy importante que nos identifiquemos, que el lector del derecho de petición sepa quién soy yo, cuál es mi cédula de ciudadanía, porque eso en parte me va a permitir a mí legitimarme para que me respondan las peticiones y las pretensiones y las preguntas que yo estoy elevando. Ahora bien, fíjense que acá yo acabo de mencionar un argumento, o mejor, un fundamento jurídico, y es el artículo de la Constitución que establece la prerrogativa de elevar derechos de petición. Y acá tengo que hacer la primera aclaración, y es que una cosa es el derecho a pedir y otra cosa el derecho a recibir. Son dos derechos distintos, cada uno con un fundamento jurídico distinto. Por lo tanto, que yo muchas veces tenga el derecho a pedir no quiere decir que yo tenga el derecho a recibir. Son dos, vuelvo y repito, derechos distintos cuyo fundamento jurídico muchas veces también es distinto. Entonces, hasta acá, cuando yo cito esas normas, ¿qué es lo único que estoy logrando? Estoy logrando legitimarme como titular del derecho de petición para que me respondan la petición, pero no para que me lo respondan como yo quiero. Son dos cosas distintas. Una cosa es que yo me fundamente en mi petición para que me lo respondan, sea favorable o desfavorable, y la otra que me la respondan como yo quiero. Ahora, si yo quiero que me lo respondan como yo quiero, deberé tener un fundamento distinto. Claro, esta aclaración que yo acabo de hacer tiene un matiz dependiendo del derecho de petición que vamos a elevar. Vimos 4 tipos de derechos de petición y de eso voy a hablar más adelante. Pero en general, lo que quiero dejar presente es que el derecho de petición, el derecho de pedir, el derecho de elevar una petición respetuosa a una entidad es distinta al derecho que yo tengo de recibir, es decir, de que respondan de forma favorable a mi petición. Listo. Una vez yo me identifico, una vez tengo a quién va dirigido, luego quién dirige la petición y me identifico. Fíjense que la parte final de ese párrafo introductorio dice, elevando las peticiones con base en los siguientes hechos. Y por lo tanto, el siguiente acápite va a ser la descripción y la narración de los hechos. Entonces, en este acápite es donde vamos a narrar qué fue lo que sucedió.
Es decir, vamos a narrar cuáles son los hechos que me motivan a mí para elevar el derecho de petición. Entonces acá tengo que evidentemente contar toda la historia que me ha permitido a mí o que me permite a mí elevar la petición. Si estamos hablando de una queja ante el operador del celular, entonces yo digo, mire, el día tal yo celebré un contrato de prestación de servicios de telefonía con ustedes. Saqué un plan de tantos minutos que cuesta mensualmente tanto, con tantas gigas de internet. Posteriormente, tal cosa. El día 15 de abril del 2018 comenzó a fallar el servicio. No entra la señal, no entran las llamadas, perdón, porque no hay señal, etc. Y describimos absolutamente todo. Entonces, la primera recomendación frente a los hechos es que debemos individualizar los hechos. ¿Y cómo vamos a individualizar los hechos? ¿Cuál es el criterio para individualizar los hechos? El criterio es que cada acontecimiento es un hecho. Entonces yo firmé el contrato de compra, perdón, celebré el contrato de prestación de servicios de telecomunicaciones. Eso es un acontecimiento. ¿Cómo se llama esto? El plan que firmé tiene tantos minutos. Eso es otro acontecimiento. Entonces, cada uno de los acontecimientos corresponderá a su vez a un hecho. Entonces, primera recomendación, individualice los hechos de acuerdo a los acontecimientos. Segundo, enumere los hechos. Esto es muy importante. Mire, yo he tenido la posibilidad de contestar derechos de petición y una de las dificultades que se nos presentan a las personas que tenemos que contestar derechos de petición es que no entendemos lo que la persona quiere y los fundamentos fácticos, es decir, los hechos con base en los cuales quiere lo que quiere. Entonces, enumerar los hechos hace que el lector entienda de forma más fácil lo que se está diciendo. ¿Listo? Y eso permite, y eso trae como consecuencia que a usted le puedan resolver el derecho de petición pues de forma más fácil, más coherente e incluso de forma favorable. Entonces es importante entender que los hechos deben estar individualizados y deben estar enumerados. Siguiente, se debe usar un lenguaje sencillo. Traten de utilizar un lenguaje sencillo, dejen de estar confundiéndose. Siguiente, es importante la redacción. La ortografía también, sí, pero la redacción, porque es que la redacción da claridad y comprensión. Claro, la ortografía también, entonces los puntos, los comas y demás. Eso es muy importante. También, ¿qué es importante? ¿Y por qué digo todo esto? Mire, porque cuando uno lee un derecho de petición, uno se da cuenta cuando un abogado es el que redacta el derecho de petición. Y cuando un abogado es el que redacta el derecho de petición, entonces uno le da indistintamente, y como dicen en México sin querer queriendo, le doy más importancia y más prioridad yo como funcionario que debo contestar ese derecho de petición a esa petición. Entonces las claves que les estoy dando es para que, a pesar de que usted no es abogado, su derecho de petición luzca tal como si fuera redactado por un abogado, para que le den la importancia que pues evidentemente su petición merece. Entonces, un lenguaje sencillo y muy bien redactado y entendible para que la persona pues así mismo pueda resolver las peticiones. El siguiente acápite luego de las pretensiones de los hechos son las pretensiones. Entonces, nos establecemos a quién va dirigida la petición, luego establecemos el párrafo introductorio en el que nos presentamos, y luego establecemos los hechos. Una vez establecidos los hechos, ya hemos establecido la base a partir de la cual se justifica en parte por qué vamos a pedir lo que vamos a pedir, que es el acápite de las pretensiones o de las peticiones. Y acá también es muy importante, cuando yo hablo de acápite, es importante que usted deje los títulos. Entonces, usted puede poner hechos, pretensiones, fundamento, es decir, que cada acápite del que estamos hablando esté titulado para que la persona sepa cuál persona, la que está leyendo, sepa en cuál de ellos se encuentra. Estábamos en las pretensiones. En las pretensiones es importante tener presente que si hay más de una pretensión, la pretensión o las pretensiones se deben individualizar. Esas pretensiones se deben individualizar. Entonces, si hay más de una petición, vuelvo y repito, se deben individualizar y por lo tanto enumerar. Entonces, si tengo 3 peticiones, entonces cada una
corresponderá a un numeral, Igualmente es importante tener presente que podemos elevar pretensiones o peticiones principales y subsidiarias. Entonces, son pretensión, a ver, si una es principal y la otra es subsidiaria, es porque las dos son excluyentes de ser principales. Si yo digo, me hace el favor y me cambia el celular, en el derecho de petición que yo eleve, solicito, como quiera que el celular no me está funcionando, la primera petición es que me lo cambie. Si no me lo cambia, entonces mínimo me lo repara. Entonces fíjense que son dos excluyentes, porque yo prefiero la principal, que es el cambio, y me lo dé por uno nuevo. En caso de que me resuelva de forma negativa, por favor, entonces, pues arréglelo, ¿listo? Entonces, se pueden conjugar pretensiones principales y subsidiarias, entendiendo que por supuesto las dos son excluyentes, en tanto una cosa no puede ser dos cosas al mismo tiempo. Una vez tenemos nuestro acápite de pretensiones, es decir, hemos elevado nuestras peticiones, hemos dicho, mire, yo quiero que usted por favor me expida documento y copia de esto, esto y esto, yo quiero que usted me reconozca el derecho a la indemnización sobre esto, esto y esto, etc. Una vez hemos hecho y agotado la descripción de las pretensiones, vamos a pasar al acápite de los fundamentos jurídicos. ¿Qué son los fundamentos jurídicos? No es otra cosa que la argumentación jurídica por la cual yo considero que las pretensiones que acabo de elevar deben ser respondidas de forma favorable. Entonces, cuando estoy en los fundamentos, hay que tener presente, y vuelvo y repito, una cosa es tener derecho a pedir y otra cosa es tener derecho a recibir. Cuando estamos hablando de los derechos de petición en su modalidad de solicitud de información y de copias y de la solicitud de la resolución de una consulta, en esos dos basta con que yo justifique mi petición con base en los artículos de la Constitución que hay en cada país que habilitan a los ciudadanos y a los administrados para que eleven los derechos de petición. Es decir, es suficiente enumerar ese artículo para que la entidad me tenga que expedir la información, me tenga que dar la información, me tenga que expedir los documentos y me tenga que resolver la consulta. También cuando yo solo estoy presentando una queja y no solicito la resolución del problema que genera la queja, ahí también resulta suficiente enumerar simplemente los artículos que acabo de mencionar. Sin embargo, cuando estamos hablando del derecho de petición en su modalidad de reconocimiento de derecho y de queja unida con la resolución del problema, ahí la cosa cambia, porque ahí ya se torna en insuficiente la justificación que yo le estoy dando a la entidad de que puedo elevar un derecho de petición, porque no solo estoy elevando un derecho de petición, sino que estoy solicitando que se me reconozca un derecho. En estos casos el derecho de petición simplemente sirve como herramienta de comunicación, pero una vez elevo la comunicación, yo necesito justificar por qué las solicitudes de esa comunicación deben ser respaldadas de forma favorable a mis pretensiones o a mis intereses. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, vuelvo y repito, solicitando que se me reconozca un derecho de pensión, pues tengo que evidentemente adjuntar las pruebas y justificar por qué a partir de mis condiciones particulares yo cumplí las condiciones establecidas en la ley, entendidas como el tiempo, ¿cómo se dice esto? Los años, es decir, la edad que tengo y las semanas cotizadas. ¿Listo? Pero yo tengo que justificar. Dicho de otra forma, yo tengo que establecer cuáles son las normas que dentro del ordenamiento jurídico de cada país reconocen esos derechos y demostrarle a esa entidad que esos requisitos establecidos en esas normas yo los estoy cumpliendo. Igual pasa con cualquier petición de reconocimiento de derecho distinta a esa. Entonces, que yo quiero que me indemnicen porque me estrellaron, me chocaron, me causaron un daño. Bueno, yo tendré que demostrar daño, imputación y fundamento. Acá yo no puedo darles, digamos, una regla general o una regla que les permita establecer y solventar este segundo tipo de justificación, porque esa segunda justificación dependerá de cada una de las pretensiones. Si estamos hablando de derecho privado, pues de derecho privado. Si estamos hablando de derecho de familia. Si estamos hablando del reconocimiento de una pensión, sí, etc. Entonces, cada argumentación, o mejor, cada solicitud, pues deberás ir encaminada y justificada de forma concreta con el ordenamiento jurídico que la respalde. Pero entonces, conclusión del asunto.
Una cosa es solicitar y otra cosa es recibir. Son dos derechos distintos y los dos deben estar justificados. Y lo mismo pasa cuando yo estoy solicitando que se me resuelva un problema que motiva la queja. Claro, yo ahí tengo que demostrar que yo soy el titular del derecho, que efectivamente no está funcionando lo que yo digo que no está funcionando, que por ejemplo estoy al día en el pago y que en tanto sucede todo esto, yo tengo derecho a que se me resuelva de forma favorable la petición y por supuesto el problema. El siguiente acápite es el relacionado con pruebas. Entonces, hasta acá, ¿qué hemos dicho? Hemos hablado de a quién va dirigido, hemos hablado de que nos debemos identificar, hemos hablado de que tenemos que narrar los hechos y acá quiero hacer una adición en cuanto al tema de los hechos. Cuando estamos narrando los hechos, yo les recomiendo que además de enumerarlos y de individualizarlos, no mezclen los hechos ni con las pretensiones ni con los fundamentos de derecho. Es decir, los fundamentos de derecho, en los fundamentos de derecho usted es cuando se va a explayar y va a argumentar de forma jurídica por qué es que le tienen que dar la razón a usted. Y en las pretensiones, pues son las pretensiones, las peticiones. Por lo tanto, fíjense que cada uno de estos acápites son distintos entre sí, no se pueden mezclar y mucho menos se pueden mezclar con los hechos. Entonces en los hechos, en la narración de los hechos, no vale incluir, por ejemplo, afirmaciones como ahí hubo negligencia por parte del médico, ahí hubo negligencia por parte del fondo de pensiones. ¿Por qué? Porque la palabra negligencia es una valoración jurídica que está relacionada no con los hechos, sino con los fundamentos. ¿Por qué? Porque es que la negligencia obedece a un concepto jurídico que evidentemente deberemos demostrar. Entonces, en ese contexto, vuelvo y repito, los hechos no deben mezclarse ni con los supuestos jurídicos que nos fundamentan en nuestra pretensión, ni con las pretensiones mismas. Y vamos en el resumen de lo que hemos hecho hasta el momento. Estamos en a quién va dirigido, en la introducción que nosotros hacemos de nosotros mismos, o la presentación, en la narración de los hechos, en las pretensiones, en los fundamentos y como sexto acápite del derecho de petición, tenemos las pruebas. La primera aclaración que hay que hacer frente a las pruebas es que todas y cada una de las afirmaciones que nosotros hagamos en nuestro derecho de petición deben sí o sí estar respaldadas por pruebas. Entonces, si yo digo que yo soy fulanito de tal, tengo que adjuntar copia de la cédula de ciudadanía o de la tarjeta de identidad o del documento de identidad que lo identifique usted, o de su pasaporte o como sea. Segundo, si yo digo que yo soy hermano de Pedro Pérez, pues tendré que aportar el certificado, el registro civil de nacimiento de él y el mío, en el que podamos establecer que los padres son los mismos y que por lo tanto somos hermanos. Que si yo digo que yo soy dueño de un carro, de placas o de matrículas, pues tendré que aportar el certificado de tradición y libertad que me respalda a mí como dueño de ese carro. Entonces, todas y cada una de las afirmaciones que yo haga en el derecho de petición deben estar respaldadas por pruebas, no hay de otra, deben estar respaldadas por pruebas, porque si no están respaldadas por pruebas, pues yo simplemente niego las pretensiones, en tanto, por ejemplo, usted puede no estar legitimado por activa, es decir, usted puede no demostrar que usted es el titular de ese interés, y como usted no demostró que usted era David Peñuela, pues yo no sé que usted es David Peñuela, por lo tanto yo no le voy a dar información que está relacionada únicamente con David Peñuela, como puede ser la historia clínica de David Peñuela, por ejemplo. Entonces, es muy importante que cada una de las afirmaciones que yo haga estén respaldadas por pruebas. Siguiente aclaración. Cuando yo respaldo mis pruebas, cuando yo respaldo todas las afirmaciones con pruebas, quiere decir que yo voy a aportar pruebas y o a solicitar pruebas. Si eso es así y usted está aportando pruebas, enumere e individualice cada una de las pruebas que está aportando. Copia de la cédula de ciudadanía, copia del registro civil de nacimiento, copia de la tarjeta profesional, copia de lo que sea, pero enumere cada una de las pruebas, porque el día de mañana puede suceder que le respondan diciendo, es que usted no adjuntó los documentos que respaldan su petición. Claro, si usted no los enumera,
pues, y ellos no hicieron ninguna anotación que una vez recibido y recepcionado el documento no se encontraban, la petición, no se encontraban esos documentos, pues se entenderá que evidentemente usted sí los aportó y se les perdió a ellos. Pero si usted no enumera cuáles son los documentos que usted adjunta, pues por supuesto que es posible que se le pierdan en el camino y que le respondan de forma negativa. Siguiente y el último es el acápite de las notificaciones. Notificaciones. Esto, mire, puede que suene carente de sentido, pero es tan importante como todo lo otro. Usted puede elevar el mejor derecho de petición, haber argumentado de forma impecable el hecho de que usted deba recibir, que usted tiene derecho a recibir la pensión, la indemnización, etc. Pero si usted no pone la dirección de residencia, tanto física como electrónica, y su número de celular y todos los datos de contacto, ¿cómo pretende que le respondan el derecho de petición? Es que no tiene ningún sentido. Además, esta información de contacto tiene otra utilidad, y es que si por algún motivo uno, como lector del derecho de petición, tiene alguna duda, uno tiene la posibilidad de comunicarse con esa persona, de llamarla directamente y decirle: mire, yo no entiendo esta pretensión, usted lo que quiere es que se le expida copia o que se remita esa copia a la entidad tal, pero solo el petente, es decir, solo el peticionario es el que nos sacará de la duda. Y si nosotros no adjuntamos, nosotros no le comunicamos a la persona cuáles son los datos de contacto, pues evidentemente ellos no podrán hacer lo que yo acabo de decir. Entonces, vuelvo y repito, el acápite de notificaciones es muy importante. Y finalmente, la firma. Finalmente la firma. La firma le da validez a su derecho de petición. La firma es quien lo acredita a usted como efectivamente David Peñuela, no sé, Pedro Pérez, etc. Si no está firmado, ¿cómo pretende usted convalidar todo lo que usted está solicitando en su petición? Entonces, bueno, esta ya es, esto, digamos, son los consejos que les doy en relación con el derecho de petición. Si tienen preguntas, hagan todas las preguntas que ustedes consideren. Quiero invitarlos a que nos apoyen dándole like a la fanpage de Escuela Internacional de Formación Jurídica. A las personas que se suscriban al canal de YouTube y a las personas que nos ayuden a darle like, mejor, más que like, seguir, es decir, seguir a la fanpage. Yo les voy a mandar un curso introductorio de técnicas de juicio oral. ¿Listo? Ahora sí voy a pasar a responder las preguntas, si hay preguntas. A ver. Bueno, Catalino Faneites dice presente, gracias Catalino, un abrazo para ti. Raúl Alberto Poma dice un saludo desde Bolivia, saludos Raúl Alberto desde Bogotá para ti. Milagro López, saludos desde Guatemala, saludos Milagro, muchas gracias por tu conexión. Loli García dice, amiga, hola, estoy acá, bueno, no sé. Natalie Sandino dice saludos desde Nicaragua. Saludos para ti, Natalie, muchas gracias por tu conexión. Lilian Figueroa dice estoy siguiendo la transmisión desde Guatemala, perfecto, muchas gracias. Jacqueline Castañeda dice la transmisión es difícil. Bueno, pues lo que les comentaba, si es difícil en cuanto al audio, en cuanto a la transmisión, pues yo les hubiera agradecido, pues ya difícil, ya pasó todo, se hubieran comunicado conmigo por inbox y evidentemente pues yo hago algún stop ahí para mirar a ver qué sucede. Pero para las próximas me mandan un inbox y me dicen la conexión está fallando. Carla Sandino dice saludos desde Nicaragua, difícil la conexión. Bueno, saludos Carla, muchas gracias por tu sintonía. Smile Jaimes dice los tiempos de respuesta. Pues sí, pero cuéntame qué tienen que ver los tiempos de respuesta. Recuerden que yo
como este es un tema que es transversal a todas las legislaciones, pues dar tiempos de respuesta ahorita, pues no tendría mucho sentido porque estaríamos limitando el alcance de la respuesta a los colegas o personas que están conectadas en otro país. Ismael Jaimes dice, ¿qué pasa si no te dan respuesta a tu pedido? Entonces tienes dos opciones, Ismael. Mira, eh, cuando a uno no le responden un derecho de petición que pueden suceder dos cosas. Que tú, por ejemplo, ante la superación de los términos de contestación, evidentemente no te contesten, motivo por el cual tú puedes elevar lo que en Colombia se llama una acción de tutela, que creo que en México se llama una acción de amparo. ¿Qué finalidad tiene la acción de tutela? Proteger los derechos fundamentales. El derecho de petición es un derecho fundamental y por lo tanto el mecanismo para proteger su vulneración es la acción de tutela. ¿Qué logramos con la acción de tutela? Y esto es muy importante. No estamos logrando que nos respondan favorablemente, no. Lo que vamos a lograr con la acción de tutela es que nos respondan simplemente, sea cual sea la respuesta, sea que por ejemplo nos contesten negándonos las pretensiones o aceptando parcialmente las pretensiones o aceptando todas las pretensiones. Pero lo cierto es que cuando se niega el derecho de petición o se deja de contestar el derecho de petición, mejor, cuando se deja de contestar el derecho de petición, pues lo cierto es que tú puedes presentar una acción de tutela para que el juez de tutela coaccione y obligue a la entidad que no responde a contestar. Pero vuelvo y te repito, a contestar, no a contestar como tú quieres, son dos cosas distintas. ¿Qué pasa si por algún motivo no se contestó tu petición? Es posible que si la ley dice que ante la ausencia de respuesta las pretensiones se entienden satisfechas, pues evidentemente esto es lo que va a suceder. Es decir, si estuviéramos hablando de derecho administrativo, estaríamos hablando de un silencio administrativo positivo. Entonces, cuando tú elevas una petición y si la ley dice que ante la ausencia de respuesta, tus respuestas, o mejor, tus pretensiones se entienden atendidas favorablemente, pues evidentemente tus respuestas han sido atendidas favorablemente. Pero esto se da de forma excepcional. La regla general es que el silencio administrativo positivo el negativo es el que se genera de forma común. Dicho de otra forma, cuando la ley no dice si efectivamente ante la ausencia de respuesta se genera una respuesta positiva a tus pretensiones, se entenderá como negativa. Y eso es en la mayoría de los casos. Milagro López dice, lo que usted explicó es como nosotros lo llamamos aquí, escrito inicial. Bueno, muchas gracias. Interesante saber qué es lo que sucede en otros países. Escrito inicial, si no estoy mal, es en Guatemala. Pedro Cuevas Rincón dice, gracias por la información. Está claro el tema. Ahora a practicarlo. Sí, muchas gracias a ti. Con gusto. Jacqueline Castañeda dice, cuando inicio el derecho de petición, ¿hay necesidad de colocar al inicio yo, Jacqueline, o solo con mi nombre es suficiente? Y no entraría en redundancia. Bueno, pues sí, tú puedes poner yo, Jacqueline Castañeda, identificada como aparece al pie de mi firma. Claro, puedes poner así. Pues, o sea, digamos que eso no es... mejor dicho, no te van a negar un derecho de petición porque tú pongas eso, o porque no lo pongas. Si al final del documento está tu nombre con tu cédula de ciudadanía y tu identificación, pues basta para que te identifiques. Mauricio Santos dice, cuando explica el silencio, aplica a particulares y no sé qué será, administrativos. ¿Sí? Saludos, mi hermano de Chile, Edwards, y gracias por tus consejos. A ver, ¿cuándo aplica el silencio? Es que no entiendo muy bien la pregunta. ¿Cuándo aplica? El silencio administrativo positivo aplicará siempre que una vez elevada la petición no haya respuesta, y adicional a eso, cuando la ley establezca que efectivamente ante la falta de respuesta, tus pretensiones se entenderán respondidas de forma favorable. Si no dice nada, pues se entenderá como de forma negativa.
Aplica frente a particulares, evidentemente, aplica frente a particulares. Aplica frente a particulares. Es decir, yo elevo un derecho de petición ante una entidad del Estado solicitando X cosa. Si no me contestan, entonces yo puedo presentar tutela. Si no, se configuraría un silencio administrativo negativo, en caso de que las condiciones para el positivo no se den. Pero evidentemente, quien es favorable o desfavorable de ese silencio es el administrado. Jacqueline Castañeda dice, ok, gracias, bueno, gracias a ti. Vive Estefo dice, Loli García me decía que se conectaba, como le había recomendado como a varios de mis contactos. Saludos David, impecable presentación. Vivi, muchas gracias por tu conexión. Gracias por ayudarme y apoyarme. Smile Jaimes dice, si fue interpuesto ante un ente del Estado y este no te da respuesta, ¿qué pasa frente a ese silencio? Pues entonces, si es positivo, lo tienes que protocolizar a partir de los pasos que te da el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que es la ley 1437 del 2011, si no me falla la memoria. Y en el negativo, pues no tienes que configurar absolutamente nada. Simplemente pues, los podrías demandar. Podrías demandarlo. Claro, porque si es negativo es tanto como si te estuvieran negando la pretensión. Mauricio Santos dice, en Chile supongo, dice, acá se conoce derecho de protección. Bueno, fíjense, derecho de petición, derecho de protección, el otro lado se llama escrito inicial. Lilian Figueroa dice, qué interesante este estudio. Como derecho comparado, hay muchísimas similitudes en el derecho guatemalteco. Sí, claro, es que gracias Lilian por tu comentario. Lo que he hecho es comentar con distintas personas, con distintos colegas que están en Perú, en Venezuela, en Bolivia, en Guatemala, en Nicaragua, si efectivamente en sus países existía derecho de petición, y efectivamente a partir de eso fue que digamos que esa sincronía legislativa es fue lo que me motivó a mí para hacer el derecho de petición a nivel, digamos, latino. Oscar Izquierdo dice, si en el tiempo transcurrido no se ha resuelto, ¿se entenderá reconocido el derecho reclamado o no? Oscar, como lo decía hace un momento, depende. Por lo menos en Colombia, si la ley establece que ante una petición que no es atendida o que es desatendida, las pretensiones se entienden resueltas de forma favorable, pues evidentemente de esta forma se entenderán las pretensiones. Pero ese efecto que yo acabo de mencionar, que se constituye como el concepto de silencio administrativo positivo, no es otra cosa que un establecimiento taxativo de la ley. Es decir, más que taxativo, textual. La ley es la que dice cuando ante la ausencia de respuesta las pretensiones se entienden respondidas o satisfechas de forma favorable. Es la ley la que dice eso. Por lo tanto, la respuesta es no. Se entenderá reconocido el derecho reclamado siempre que no se responda la petición. La respuesta es regla general, no. La excepción, sí, siempre y cuando la ley diga, frente a ese caso en particular, que efectivamente la ausencia de respuesta genera la convalidación de tus pretensiones. Esa es la respuesta. Entonces, regla general, se entienden como negativas ante la respuesta por parte de la entidad. Solo serán positivas cuando la ley de forma textual diga que ante esos casos, evidentemente, pues las pretensiones se responderán de forma positiva. Bueno, ya no hay más preguntas al parecer. Quiero agradecerles un montón por la sintonía. Nos vemos el domingo, vamos a hacer Facebook Live sobre temas un poco más personales. Las personas que de pronto me acaban de conocer a través de este Facebook Live, decirles que yo hago Facebook Live los domingos y hago Facebook Live los miércoles. Los miércoles hago referencia a temas meramente jurídicos, normalmente relacionados con la legislación latinoamericana, que sean transversales a todos los países, y los domingos hablo de temas un poco, más personales, no sé, como temas de coaching, como temas de entrenamiento, etc. Entonces, invitarlos para que se conecten también los domingos, miércoles 6:30 hora colombiana, domingos 11:30 hora colombiana, y decirles que por favor nos ayuden a darle seguir a la página de
Escuela Internacional de Formación Jurídica, así la encuentran. Ahí que van a encontrar, distinta información que está relacionada con temas de derecho, como por ejemplo errores que se cometen en contrainterrogatorio e interrogatorio, tipos de preguntas que se hacen, tipos de preguntas abiertas, cerradas, sugestivas, etcétera. Voy a estar compartiendo más material con ustedes, y a las personas que me ayuden a darle seguir a la Escuela Internacional de Formación Jurídica y que se suscriban al canal de YouTube, yo les voy a mandar por inbox un curso introductorio de técnicas de juicio oral. Todas las personas que me han ayudado van a recibirlo. Lo que pasa es que no he podido, porque Facebook me está poniendo restricciones del número de mensajes que yo envío directamente. Llega un punto en que no me deja enviar más, por lo tanto no he podido llegar a todas las personas que le han dado like, pero todas las personas tendrán su curso. Listo, chicos, no habiendo más preguntas, quiero agradecerles un montón por su sintonía y nos vemos el domingo. Chao.